párate, párate en la roca, párate, párate en la roca, párate, párate en la roca, en la arena no te pares. Dios bendiga al pastor Gerardito, también el Señor lo llene de su divina y santa gracia. Él también nos está acompañando y nos bendice desde Villa Mercedes. Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor e insto para que los oyentes también le estén recibiendo. Párate, párate en la roca, en la arena no te pares. El poder de Dios, del milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Bien, si tiene allí su Biblia abierta, vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 15, del verso 1 al 5, vamos a tener de lectura. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, le damos muchas gracias al Señor por su misericordia, por su amor. ¿Qué sería si no se hubiese dado esta situación, hermano? Este primer concilio que se da allí en Jerusalén, con plenos apóstoles, aquellos que habían recibido mandamiento de parte del Señor de que debían ellos amarse. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a los otros. Si ellos que habían recibido ese mandamiento se comportaban así, de esa manera, hermano querido, ¿qué podemos esperar cada uno de nosotros, no es cierto? Vemos que es lindo tomar el ejemplo del apóstol Pablo, que nos enseña él y nos dice las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí, hermano querido, vemos que este concilio se da aproximadamente en el año 48. Fijémonos que en esto uno puede ver que si hacía poquito tiempo que el Señor había sido resucitado, si él fue resucitado en el año 36 al 48, 12 años, ¿no es cierto? Y si había sido resucitado en el año 38, como muchos afirman, que el Señor nació en el año 6, entonces vemos que hacían esos 10 años que estaban allí de diferencia. Y ya con esos 10 años de diferencia, fijémonos cómo la iglesia había avanzado, cómo los creyentes habían creído, cómo se había extendido el evangelio. Y esto es lo maravilloso, hermano, que la extensión del evangelio trajo también consigo mismo lo que eran las diferencias bien marcadas.
era de esperar que hubiese esta diferencia, porque hermano querido, si nosotros recordamos que el pueblo de Israel tenía distintas interpretaciones de la Torá según el rabino que la exponía y que la explicaba y según el colegio o la enseñanza que seguía cada uno de ellos, así la secta de los fariseos discrepaba de la secta de los saduceos. Y esto era, hermanos, sirviendo al mismo Dios. Había diferentes sectas dentro del judaísmo, como la hay hasta el día de hoy. Ahora, lo maravilloso de todo, hermano, y lo lindo que nos deja este primer concilio en Jerusalén, que sirve para disgregar, para separar una religión que contenía varias sectas de lo que ellos mismos denominaban, el pueblo judío denominaban los cristianos la secta del Galileo, la secta del Nazareno, los del camino, como lo llamaban, de diferentes maneras. Ellos consideraban que era una secta, pero hermano querido, en realidad no era una secta, sino que era una nueva doctrina, y lo deja bien claro todo el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y esto es lo lindo. Como es extensivo, vamos a ir tomando por parte para que nos quede, que sea una comprensión que nosotros podamos tener sin confusión lo que vamos viendo a través de la palabra del Señor, hermano. Cuando nosotros entendemos, comprendemos todas estas cositas, le damos gracias al Señor por ello, porque vemos que la misericordia del Señor nos enseña a través de la palabra. Dice que algunos que venían de Judea, que venían ¿a dónde? ¿A dónde venían estos de Judea? Recuerdan que está escribiendo Lucas, y el último lugar donde ellos habían estado era precisamente donde permanecían cuando escriben esto, en Antioquía de Siria. Recuerdan que ahí habían llegado. La iglesia de Antioquía, por mandamiento divino, la iglesia de Antioquía, por mandamiento divino, había dicho apartarme a Bernabé y a Saulo, los habían apartado, habían orado, habían ayunado, le habían hecho imposición de mano y le dijeron vía libre a lo que el Señor les mandó. Y así fue como fueron predicando, ¿no es cierto?, en las distintas ciudades donde estuvimos viendo lo que sucedía con cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasaba? Desde Jerusalén, de la parte de Judea, habían salido, dice, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos que si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermano querido, ¿cuándo mandó el Señor Jesús a circuncidar? ¿Cuándo? Cuando nosotros contemplamos y vemos esto, hermano, nos llama la atención, porque si el Señor Jesús no lo enseñó, ¿por qué tenían que enseñarlo ellos? Fue clarito el Señor en el Evangelio de Mateo cuando les da la gran comisión: id por todo el mundo, predicad mi Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. ¿En algún lado mandó el Señor a circuncidar? Cuando vemos entonces que esto de los fariseos, y qué lindo, hermano, que suceda así para que nos quede claro cómo es el asunto, decían que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Pero cómo? ¿No era circuncidado Nicodemo? ¿No había cumplido el rito de la ley de Moisés? Cuando el Señor le dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos.
¿Había omitido el Señor hablarle? Si ya era circuncidado, ya era salvo. ¿Para qué iba a buscar la salvación? Si la salvación consistía en circuncidarse, bueno, ¿para qué murió el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Esto es lo lindo que nos deja y nos relata el capítulo 15 de los Hechos. Por eso es que cuando vemos todas estas cositas, hermano, más que alabar, glorificar y bendecir el nombre del Señor por la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros, enseñándonos, hermano, todas estas cositas. Aquí vemos que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Fijémonos, hermano querido, las palabras que traduce como discusión. Es la palabra que significa rebelión, stasis, estar parado listo para combatir, stasis. Aquí le ponen discusión, pero la palabra griega, stasis, es estar listo, preparado para pelear. Dios bendiga al hermano Mario Martínez, el Señor lo llene de su divina y santa gracia, sea bendecido el hogar de mi hermano. Y hermano, fíjese en que quieren completar la situación con la palabra contienda, stasis y setesis. Es tratar de obtener, o sea, de imponer. El hermano Mario nos bendice desde España. Dios los bendiga muy ricamente a todos. Amén. Recibo esas bendiciones. También el hermano Mario Ascurra nos está bendiciendo. Así que recibimos esas bendiciones también de parte del hermano Mario Ascurra. Gloria a Dios. Hermano, si nosotros vemos lo lindo, lo grande que es el Señor, lo misericordioso que es el Señor y cómo nos quiere preparar el Señor. El apóstol Pablo y Bernabé decían, no, nosotros no trabajamos en vano. Todos los milagros que el Señor hizo y todo lo que les recomendamos, que se mantuvieran fieles y que todo eso, nunca les impusimos la circuncisión. Cristo no me dijo eso cuando me mandó a predicar y que llevara el evangelio a los gentiles. Eso es lo maravilloso, hermano querido. Dice que esta contienda se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Ahora, ellos que estaban en Antioquía de Siria, tienen que ir a Jerusalén 450 kilómetros, porque a la secta de los fariseos se les ocurrió que había que bautizarlo. Esto, hermano querido, si observaban la ley judía, ¿para qué se iban a hacer cristianos? Se hacían prosélitos judíos y ya está. No era eso lo que Cristo vino a predicar. No era eso. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña, en el verso 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, o sea, los hermanos le aportaron para el viaje, los hermanos solventaron el viaje de Pablo y Bernabé, dice, pasaron por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles. ¿A quiénes le contaban la conversión de los gentiles en Fenicia, en Samaria? A los judíos. Iban a la sinagoga y contaban en Fenicia y en Samaria cómo habían recibido también los gentiles. Dice la palabra del Señor, hermano, que causaba gran gozo a todos los hermanos, a todos los judíos, causaba gran gozo que los gentiles se convirtieran al Señor.
causaba gozo. Claro que no eran de la secta de los fariseos. Por eso es que, hermano querido, dice que a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Hermano querido, fijémonos que en estos 10 años ya la iglesia, 10, 12, 14 si quiere, ya la iglesia se había consolidado en Jerusalén. La palabra anciano no es porque sean de avanzada edad, sino que es la palabra presbítero. Ahí es lo que significa anciano. Los que están controlando y viendo el cumplimiento de lo exigido. Eso es lo que es el presbítero. El que ve, el que cumple, el que hace cumplir lo que está exigido. Así que congregan a la iglesia para que todos pudiesen tener opinión, la composición de la iglesia. Convocan a los apóstoles que en ese tiempo quedaban con vida y a los ancianos. Una vez que están convocados, refieren todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Con quién ellos? Con Bernabé y con Pablo. No con lo de la secta de los fariseos, no. Las cosas que Dios había hecho por medio de Bernabé y de Pablo. Ellos van a dar el relato de lo que había sucedido. Ahora bien, el verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué querían poner ese lazo, ese tropiezo? Porque a la secta de los fariseos se le había ocurrido. ¿Qué dijo el Señor Jesús de los fariseos? Generación de víboras. Hermano, hasta convertidos causaban problemas. Qué muchachos esto, ¿no? Hasta convertidos, hasta habiendo aceptado al Señor, ahora resulta que querían dar instrucciones ellos, porque eran la secta de los fariseos. Esto no está hablando que se le ocurrió a un apóstol, no está hablando que se le ocurrió a un presbítero. Esto se le ocurrió a los de la secta de los fariseos, hermano querido. Por eso es que le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque nos deja ver cuántos opinólogos hay, que la ley de Moisés lo exigía, para el pueblo de Israel lo exigía. Para el que quería hacerse israelita o judío y abrazar la religión judía, lo exigía. Pero para el cristiano no lo exigía la palabra. La hermana Yayita nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Le damos gracias al Señor por esa misericordia que el Señor pone también en cada uno de nosotros, hermano querido. ¿Cómo no darle gracias al Señor cuando Él es tan bueno, tan misericordioso? ¿Cómo nos deja ver el Señor de todo lo maravilloso que hace con cada uno de nosotros? Si nosotros podemos comprender, hermano, el propósito de lo que ellos querían hacer, era seguir con un judaísmo que para nada agradaba a Dios. Si Dios quiso cambiarlo justamente porque le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores se agrada el Padre. Ahora, ¿qué tenía que ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con circuncidar a las personas, que era un pacto que Dios tenía con Abraham? El pacto abrahámico, la señal del pacto fue la circuncisión. Esa era la señal del pacto abrahámico. Aquí la de los sectas de los fariseos
Ellos quieren ponerlo como el ritual de Moisés. Hermano querido, Moisés, si no circuncida a su hijo, el ángel había salido en el camino a matarle. Pero al pueblo de Dios, el Señor Jesús, a su iglesia, a sus salvos, a sus ovejas, que no eran judíos, no les impuso eso. O pensamos que se le olvidó al Señor cuando les dio la gran comisión, que fueran, predicaran el Evangelio, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y será que el que creyere y fuere bautizado sería salvo? ¿Se le habrá olvidado de decir al Señor Jesús, circuncídelo? Por eso, hermano, aquí esta secta lo único que hace es precisamente marcar la cisma, el momento de la separación del judaísmo con el cristianismo. ¿Por qué? Porque vemos lo que la palabra del Señor le dice. Estos que eran de la secta de los fariseos y que habían creído en el Evangelio del Señor Jesús, se levantaron diciendo es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea que ellos sabían más que el Señor Jesús, que impartió la orden. Por eso es lindo, hermano, ver en la Escritura cómo muchas veces las buenas intenciones, no es que lo hicieron con malas intenciones, las buenas intenciones causan separación cuando no vienen guiadas por el Espíritu Santo. Porque no es que esto concluye con esto. Recién comienza, hermano querido, en una iglesia jovencita todavía en experiencia, porque ya le digo, 10, 14 años si quiere, según como los cuente. Pero hermano, ya comienzan estas diferencias que nunca las predicó el Señor Jesús. Nunca las predicó el Señor Jesús. Nunca las predicó Pedro ni Pablo. Nunca las predicaron. No las predicó Felipe. Nadie predicó que había que circuncidarse para ser salvo. Porque el Señor no lo mandó. Pero aquí vemos cómo esta gente hace que se hace la libertad de cumplir la misión que es ordenada por el Señor divinamente, que va a ser una religión mundial, pero no va a ser judaísmo. Va a ser algo que el Señor va a escribir en la mente y en los corazones de cada uno de ellos, lo que son las buenas nuevas. Por eso es que cuando nosotros leemos esta partecita de la Escritura, más que ser agradecidos con el Señor, hermano, hoy se nos va el tiempo. Bueno, hasta aquí llegó esto, hermano. El lunes vamos a continuar con el verso 6 en adelante, donde se reúnen los ancianos y todo eso. Ahora vamos a ir a la parte linda del Señor. Lo dejamos esto para el día lunes y vamos a continuar el día lunes. Vamos a ir a la parte donde usted me ha bendecido y ha bendecido a los oyentes. Yo he recibido esas bendiciones. Le he bendecido a usted y he bendecido a los oyentes. Pero ahora vamos a cumplir la voluntad de Dios haciendo lo que el Señor nos manda. Y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para el Señor que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia.
Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén. Amén.